Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Presidente pide que las Fuerzas Armadas colaboren con la justicia por hechos de 2019 en el golpe, y nuevo comandante se compromete a identificar militares cómplices del golpismo de Camacho y Áñez. Pero cuando faltan la subordinación y disciplina en la institución armada, en el Estado y la sociedad, pueden reinar el caos y la incertidumbre. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, pidió este lunes al alto mando militar colaborar con la justicia en las investigaciones por los hechos del 2019. En respuesta, el general de división, Augusto García Lara, nuevo comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas, se comprometió a identificar nombres de los militares que participaron en los hechos tras el golpe de Estado. El mandatario posesionó este lunes al nuevo alto mando militar del Estado Plurinacional de Bolivia con la premisa de que las Fuerzas Armadas enarbolen sus principios como la disciplina y la subordinación. Cuando el militar sea convocado para responder por hechos como los sucesos trágicos y luctuosos, como los del 2019 y 2020, por un principio moral de honor castrense, el militar debe allanarse como cualquier ciudadano común y corriente para defenderse ante la justicia desde el llano y sin hacer valer ningún cargo de nombramiento, dijo el presidente Arce. En un informe, respecto a la participación de las fuerzas de seguridad en el golpe de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI Bolivia, evalúa que, para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en temas como la renuncia a funciones públicas. En el documento, se establece que sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. El 10 de noviembre de 2019, el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William Scaliman, leyó, en conferencia de prensa, el documento redactado en su versión final y aseguró: sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Esa jornada, Evo Morales, el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dimitía al cargo desde el trópico cochabambino en una conferencia de prensa ante una escalada de crisis nacional que iba contra sectores afines al gobierno. La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó ese escenario para tomar el poder y aplicar en los días posteriores un régimen dictatorial que tuvo como resultado las masacres de Sencata de la ciudad del Alto y Sacaba en Cochabamba. Los bolivianos hemos sido testigos hace muy poco tiempo de un episodio en el que faltaron subordinación y disciplina en nuestras Fuerzas Armadas en noviembre de 2019 y durante el 2020, cuando se produjo el quiebre arbitrario del orden constitucional, dijo el presidente Arce. En respuesta, el nuevo comandante en jefe accidental de las Fuerzas Armadas hizo referencia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y asumió un compromiso para contribuir con las investigaciones. He aquí mi compromiso, luego de que se presentó el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron a las familias bolivianas, aseguró el general García Lara. El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 del régimen de Áñez permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis postelectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de arsenal militar. Las FFA colaborarán con la justicia de acuerdo a nuestras leyes y reglamentos y normas, ya que estas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuitu personae, en función de la persona, aseveró el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por ello, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones fundamentales del Estado plurinacional y como parte de su mandato constitucional, tienen la misión de asegurar la independencia, la seguridad y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido, así como de participar en el desarrollo integral del país. Nuestra historia nos ha dado sobrados ejemplos de que cuando existe subordinación y disciplina en las Fuerzas Armadas, la estabilidad
del gobierno legítimamente constituido está garantizada. Pero cuando faltan la subordinación y disciplina en la institución armada, en el Estado y la sociedad, pueden reinar el caos y la incertidumbre, y los poderes más oscuros pueden hacerse del gobierno. Los bolivianos hemos sido testigos hace muy poco tiempo de un episodio en el que faltaron subordinación y disciplina en nuestras Fuerzas Armadas en noviembre de 2019 y durante el año 2020, cuando se produjo el quiebre arbitrario del orden constitucional, luego de 37 años de proceso democrático ininterrumpido desde 1982. Los malos militares que participaron en el golpe de Estado del año 2019 han traicionado la principal enseñanza de la institución castrense, el honor. Pero con su voto ampliamente mayoritario de octubre de 2020, el pueblo boliviano nos ha devuelto al orden democrático como sociedad y a la misión constitucional a nuestras Fuerzas Armadas. Este episodio nos muestra que el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas no es fácil de cumplir. Como toda obra humana, la institución puede tener fallas, pero no es de ninguna manera aceptable que un miembro de la misma cometa delitos y continúe su vida militar impunemente. Porque no hay afrenta más grande que no poder llevar el uniforme por haberlo mancillado conscientemente. Y por esta razón, como Estado plurinacional, como gobierno legítimamente constituido, como autoridades electas por el pueblo boliviano, no podemos ignorar la exigencia de justicia de compatriotas que fueron duramente reprimidos por malos militares al servicio de autoridades ilegítimas. Ahora la justicia se encargará de ellos y exhortamos al órgano judicial a actuar con celeridad, garantizar a los encausados en el debido proceso y dar a las familias de las víctimas y al pueblo de Bolivia la justicia que reclaman. Pero debemos dejar incuestionablemente claro que esas acciones colaboracionistas y conspirativas no son el reflejo del sentir y compromiso de las Fuerzas Armadas. Porque el militar, como profesional y como persona, responde sin delación sobre sus actos, sin excusa de lo que actuó bajo mandato, porque el militar es un ser consciente y honorable, y no un peón al servicio de intereses personales o grupales. Por eso, y por mucho más, les expreso un enorme, a nombre de nuestro gobierno nacional, nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestra gratitud. Como su capitán general, permítame hacerles dos recomendaciones puntuales al nuevo mando militar, de manera muy especial y en total apego a la Constitución Política del Estado. En primer lugar, no es posible que el militar vaya a descuidar sus deberes y su disciplina por un momento de esparcimiento social. Y en segundo lugar, cuando el militar sea convocado para responder por hechos relacionados como los sucesos trágicos y luctuosos como los del 2019-2020, por un principio moral con el honor castrense, el militar debe allanarse como cualquier ciudadano común y corriente para defenderse ante la justicia desde el llano y sin hacer valer ningún cargo o nombramiento. Dicho esto, les expreso mi enorme orgullo por la calidad, honor, competencia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Y estabilidad del Estado, el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país. En virtud de su misión, las Fuerzas Armadas se constituyen en el principal baluarte de la seguridad
y defensa del Estado. Somos la garantía de la unidad e integridad de los bolivianos, cuyo esfuerzo principal está orientado a contribuir de manera decidida y efectiva en la implementación de las diferentes políticas y líneas estratégicas trazadas a partir de la visión y compromiso de nuestro capitán general de las Fuerzas Armadas. El proceso que vive nuestro Estado es impulsado por el pueblo y ejecutado por el gobierno. El mismo ha permitido que las Fuerzas Armadas puedan reafirmar su compromiso decidido con su pueblo. Compromiso institucional que se traduce de manera clara y tangible en las políticas de inclusión, equidad de género, igualdad de oportunidades, transparencia y fortalecimiento de capacidades que se incorporan de manera activa y dinámica en el desarrollo integral de nuestra amada Bolivia. Porque junto a todos los bolivianos consolidamos la soberanía, la independencia, la estabilidad económica y sobre todo la justicia. He aquí mi compromiso. Luego de que se presentó el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, sobre la investigación de los actos de violencia ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron a las familias bolivianas. Las Fuerzas Armadas colaborarán con la justicia de acuerdo a nuestras leyes, reglamentos y normas, ya que estas acciones quebrantaron la Constitución política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuito personal. Quebrantaron la Constitución política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuito personal. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.